Mis amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, una vez más con ustedes en este su espacio Turno Libre. Bueno, hoy es viernes, estamos a 2 del mes de junio del año 2023. Muchas cosas interesantes compartiremos con todos ustedes en este Turno Libre del día de hoy. Me acompaña don Félix Capellán. ¿Cómo se siente usted, don Félix? Muy bien, Basilio. Bueno, así es, don Félix. Mucho saludo Sí. a todos y cada uno de los oyentes del programa Turno Libre. Gracias al mundo, gracias a mi país, que es un país maravilloso, lleno de cualidades hermosas, bañada de buenas flores y de grandes jardines, donde nuestro sistema ecológico va tomando un ritmo ascendente en los reclamos del derecho a la vida. Y el derecho a la vida es el agua. Por eso le damos este saludo tan especial a nuestra gente y al pueblo dominicano y al país y al mundo, que es la expresión más viva para defender el derecho a la vida, que es el agua. Bueno, así es, muchas cosas importantes, interesantes. Decíamos, hay que compartir muchas noticias. Siguen en las noticias, pues nada menos que estamos, como dice la gente, ante una situación política, mucha gente, como se dice, buscando la manera y quieren llegar al poder, mucha gente, Félix. Hay que decir que hay mucha gente que está interesada en la participación política. Hay mucha gente que dice, bueno, no se atreve, tiene temor. Porque dicen mucha gente, hay que tener millones, y, bueno, incontables, para poder participar, para poder estar. Y eso es algo que nosotros tenemos muy, ya en la cultura, bien centrado en la cultura del pueblo dominicano. Y es verdad, es la realidad. Sí, pero clamamos Sí. y tenemos la confianza que este pueblo cambiará el entorno que le han cultivado con un camino desacertado. Los pueblos con dignidad actúan con principio, defienden su dignidad aún en medio de las grandes vicisitudes. Y hoy los hombres y mujeres que se mueven alrededor de una institución social, una institución de accionar político en la defensa de la República Dominicana. Esa institución se llama Patria para Todos y Todas, Y mira, que es una de las organizaciones que ha cultivado los valores de nuevos y viejos tiempos, valorando lo bueno, valorando lo puro, valorando lo honesto, valorando lo que es digno para el país. Y para eso tiene que cultivarse caminando, enfrentando elementos. Y aprovecho este viernes social para decir todas estas cosas, porque quizás en otro espacio no tuviera la oportunidad de hablar así. Pero cuando se trata de distinguir cosas del medio social que nos la quieren vender como fuente de oro y plata, pero que a última hora el que más pierde es el pueblo, tenía que salir alguien que rompiera los nexos que han atado a este país durante tanta trayectoria, durante tanto tiempo, con acciones inadecuadas. Y es el querer mantener a un pueblo envuelto en la ignorancia, envuelto en el engaño, envuelto en la peor vida que puede tener ser humano, que es la conducción e inducción de obedecer simplemente como esclavo, porque son esclavos, esclavos de sí mismos, cuando no entienden que 500 pesos no le va a resolver el problema, cuando no entienden que un plato de comida no le va a resolver el problema, cuando entienden que una dádiva dada para padecer toda una vida no le va a resolver el problema, que el problema está en la dignidad de un pueblo que no vende su conciencia y que sabe elegir cuando se trata. Y en este momento el pueblo está en esa balanza. O le sirve al mar o le sirve al bien.
o le sirve al bien con sacrificio, o le sirve al mal comprometiéndose y comprometiendo el honor hasta de su familia por un plato de comida para mantener lo que se ha mantenido durante toda una vida en nuestro pueblo, que es lo que se llama una inducción al sistema para mantener engañado en la miseria, en la peor de la miseria, a los pueblos. Por esa razón, este pueblo tiene que tener ahora dignidad para elegir los hombres y mujeres que hoy se encaminan a un proceso electoral de la magnitud con que se está llevando a cabo, con toda la dificultad de habidas y por haber, y aquellos que se atreven a romper esa parte que es la de su participación en busca de un curul dentro del Estado Dominicano, es precisamente, tiene que hacerlo con la altura como lo hacen los hombres y mujeres de Patria para Todos y Todas, incluyendo nuestro amigo y compañero Basilio Rojas, que aspira a la senaduría por la provincia de Moca, que con todo valor humano lo va a hacer, y el pueblo tiene en sus manos un camino ascendente para alcanzar, siempre y cuando conserve su dignidad, que es la parte más importante de todo. Así es. Félix, qué bueno que tú introduciste este tema. Tú básicamente definiste bien claro, bueno, lo que tiene que ver con el movimiento Patria para Todos y Todas. Y bueno, hay que mirar, como dicen la gente, un poquito más allá. Y hay que decir la calidad, como dice Félix, de la gente, del pueblo. Y hay que ver entonces también que esa gente y esa calidad de la gente del pueblo, pues tiene que ser analizada profundamente. Y bueno, y tenemos, por ejemplo, que el doctor Fulgencio Severino es el candidato presidencial del movimiento Patria para Todos y Todas. Pero hay muchos candidatos de Patria para Todos y Todas que usted dice, habrá otras fuerzas políticas que tenga la gente, los seres humanos y las capacidades que tienen los candidatos del movimiento Patria para Todos y Todas, preparados, formados, pero además de preparados, además de tener los conocimientos, además de tener la sapiencia, tener entonces el valor humano de integridad, de amor por los demás, de amor por la sociedad, de gente que tiene claro cuál es el rol que nosotros como seres humanos racionales venimos a desempeñar en este mundo, en esta sociedad donde todo tiene un proceso de nacer, de crecer, de desarrollarse y de transformarse. Porque se dice que nunca se muere, sino que la materia se transforma. Y entonces, en ese sentido, hay posiciones, hay planteamientos, hay todo un programa de gobierno, tiene una plataforma, tiene el movimiento Patria para Todos y Todas, los niveles de organización, está aspirando a organizar a toda la sociedad, está aspirando, quiere unificar la sociedad, trabaja para eso constantemente, para unir la sociedad y hacer el principal órgano de toda sociedad, que es la familia, hacer entonces de esta sociedad dominicana en su conjunto, en pleno, por eso tiene ese nombre que es aglutinador, para todos y todas. Entonces, que aglutina a todo, entonces formar entonces la gran familia dominicana, no va a ser una sola, sino porque todos estamos unidos en base a tener resuelto el rol del papel y tenerlo resuelto, entonces, Félix, con la dignidad, con el decoro, hasta la representación se puede tener con todo lo que necesitamos resuelto. Vestimenta, hogar, alimentación, salud, educación,
esos elementos que son básicos, que todos debemos nacer con ellos. Porque ¿qué es lo que hay aquí? ¿De quién es lo que hay? ¿De quién es la naturaleza? ¿De quién es? Pregunta a todo el mundo, ¿de quién es la naturaleza? De todo. Es de todos. De todo. Es de todos y todas. Es entonces la naturaleza, ese elemento que nosotros decimos tiene que completarse, tiene que concretizarse, porque ahí está. Ahí no necesitaremos ni siquiera gente que administre lo de nadie, ni siquiera un Estado que administre lo de nadie. Ahí no tendríamos que estar forzando y luchando y comprando gente, invirtiendo recursos para participar en un proceso electoral. No, ni un proceso electoral ni nada. No habría que hacer nada de eso. Bueno, tendríamos que tener un Estado para estar organizado. Pero que el líder será el padre de todo. O sea, y que que todo sea el padre de todo. El presidente sea el padre de todo, ¿verdad? Sí. Entonces, el padre de todo, eso es como la divinidad, eso es como el pensamiento de Dios. Eso es como Dios, todos unidos, integrados. Y entonces, este es el discurso que estamos enarbolando, lo del movimiento Patria para Todos y Todas. Pero nos dicen, eso no es posible ahora. Eso tiene que iniciarse por un proceso. ¿Y cuál es el proceso que tenemos que iniciar? ¿Cuál es el proceso que tenemos que ver, que visualizar? El proceso que tenemos que visualizar, todo el mundo sabe, que es el proceso de que ahora tenemos una sociedad con los 7 pecados capitales más grandes de la en historia. Práctica. Sí, y lo más grande de la historia. Practicado, Félix. Claro. Mira, la gente quiere aglutinar un mundo que quiere tener todo acumulado en... Bueno, somos ¿cuántos millones? 8.000 millones. El 1% posee la riqueza del mundo. El 1% posee todo. La riqueza del mundo. Y lo tienes almacenado. Almacenado. Y lo tienes ahí entonces, esperando que... Bueno, por eso hacen uso de lo que llaman el dinero. Para poder aglutinar y almacenar. Por eso se dice, por eso decía Carlos Marx, que el dinero es un fetiche, que es una mercancía, no es una mercancía que satisface valores de uso. El valor de uso que satisface el dinero es la poder acumular, la acumulación, la riqueza. Y entonces, es la explotación del hombre por el hombre. Es eso ahí es que está el dinero, ahí es que están los capitales, y que los capitales están, como tú dices, poseídos, posicionados en tan pocas manos que entonces el 99%... Que no genera equilibrio. El 99% padece lo que tienes que darte de necesidades cuenta, básicas y nunca la va a tener satisfecha. Claro. Tú lo que tienes que darte cuenta es que en el primer mundo, por ejemplo, cuando de Jesucristo para acá, todo lo que Cristo vino a proyectar en medio de esta realidad humana fue el puente de equilibrio, que todos los bienes y servicios, y por ello perdió la vida, Sí. por ello arriesgó todo, y lo ofrendó sus demandas con amor, con esa integridad de amor, que es el fruto más preciado que el ser humano puede tener. No un amor como el mundo lo da, sino un amor con entrega del interior pleno, que es donde se cultivan los grandes valores de la vida. Pero se cultivan con una entrega plena, y para eso tiene que estar valorado en base a eso. Relaciono esto en medio de este análisis tan importante para nuestra sociedad, para nuestro mundo, que requiere de una atención primordial, valorando que todo lo que queremos hacer en el país es precisamente tener en los curules del Estado Dominicano los mejores hombres y mujeres que ayuden a cambiar la estructura del sistema que ha hecho esclavo a nuestra sociedad con su manejo de conducta inusual en la administración de Estado. Y yo me pregunto, un ejemplo muy sencillo de la historia de nuestro país. De 1931 para acá, ¿cuál ha sido el concepto que se ha tenido para manejar y controlar la administración de Estado en términos de interés por gobernar el Estado Dominicano?
ha sido precisamente la parte de lo que le llaman reelección. Esa reelección que lacera la vida de los pueblos. Esa reelección que ha hecho estrago en una historia del pasado que no tiene precedente en la historia de la humanidad. Y déjenme decirles, la reelección es una maldición para cualquier país del mundo, incluyendo este, que ha sido esclavo de eso. Y lo han querido mantener como una fuente de luz y de esperanza. Falso de toda falsedad. Y por esa razón, todas las acciones que se hacen, cuestionamiento, incluyendo hasta hombres serios, que han quedado sepultados por el sistema y por las acciones, por repetir una misma acción y no prepararse para producir cambio que la sociedad necesita para equilibrar la fuente de servicios y de trabajo y de servicio social que hoy les son negados a los sectores más vulnerables, que representan la mayoría y que son los que más aporte dan a la sociedad dominicana, porque esos sectores vulnerables son los que más trabajan y los más mal pagados de nuestra historia. Y esa razón lo ha generado una política de Estado mal dirigida, pero con interés pecuniario para grupos y personalidades de influencia, tanto del extranjero como de nuestro sector nativo. Y eso nosotros debemos ponderarlo, y la sociedad debe ponderarlo. Y la generación, esos jóvenes que viven en nuestra esquina, que no tienen espacio para pensar, que su único espacio está para producir 2 o 3 centavos y gastarlo en las necesidades familiares y en sus propias necesidades, que no le es suficiente para sobrevivir en este estado de situación, a menos que no sea fuera de su estado de sí. Y a eso nosotros le llamamos, ustedes tienen esa calidad de reivindicarse, de caminar junto a las comunidades, junto a su familia, para proteger lo que van creando. Y es muy importante hacerle llamado a esta sociedad, para que esa clase media que hoy pugnan por hacerla desaparecer, mantenga su estatus de principio, de valores, sin temor a la verdad, y romper ese ego que está ahí. Esa clase media que es la más responsable, que es la que elige gobierno y pone gobierno. Que no guarde silencio, que se salga del nido y que rompa los estragos que hoy acorralan a nuestro pueblo con ideas que lo único que hacen es crear disgregación en el camino. Por esa razón yo digo, patria para todos y todas es la luz que alumbra el sendero hacia una nueva conquista para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano. Juntos, todos unidos, a una sola voz, con el espíritu de familia y la integridad de amor, para cultivar una patria en mejores condiciones y en mejor estado de vida, como lo necesita el país. Pero ¿cómo lograrlo? El pueblo puede hacerlo. Esa clase media puede hacerlo. Esos sectores vulnerables, unidos alrededor en sí, puede hacerlo. Si tiene la voluntad de integrarse con espíritu solemne a la búsqueda de un mundo mejor en nuestra sociedad. Y cuidarse de lo que usan el arma de doble filo, de lo que hablan del bien y cultivan el mal, porque de eso hay que cuidarse. Hay que ver las realidades en su pleno desarrollo. Y esas realidades, los hombres y mujeres que tienen de 50 años abajo, han pasado por grandes travesías. Y lo que ha nacido de ello, todavía van a pasar más travesías
si no se produce un cambio que genere condiciones de vida equilibradas en nuestra sociedad. Y a ellos le decimos, ustedes serán testigos del bien o el mal que pueda acontecer en nuestra sociedad. La verdad se le está diciendo. Avancemos por un país mejor. Busquemos una salida objetiva por una sociedad más decente, más pura, más digna, más soberana, pero cargada con valores. Y esos valores se puede producir con un Estado dominicano mejor organizado, con hombres y mujeres que estén prestos para dar los servicios necesarios de los que necesite el país y no de los que necesitan grupitos de los cuales quieren beneficiarse. Vi ahí una declaración que hizo el doctor Fulgencio Severino sobre el problema de una declaración que dio la Cámara de Comercio de cuentas sobre algunos algunos defectos que salen en el orden administrativo y que está ahí corrupción. Sí, dice Severino, ahí está más del boletín, en un boletín que edita ahí el equipo de campaña del doctor Severino, dice una hoja suelta, como dicen ellos, no un boletín. Y ahí dice el doctor Severino que la corrupción y la impunidad son desafíos que juntos debemos enfrentar para construir una sociedad más justa. Lo que estaba precisamente tratando Félix. Está Máster ahí, te envié esa foto del boletín. Y bueno, es que realmente hay que seguir discutiendo. Y dice Severino que los medios de comunicación están silenciados frente a la corrupción del actual gobierno. Y dice que Severino, que bueno, la recientemente declaración de la Cámara de Cuentas produjo un informe donde hace señalamientos fundamentales para lo que tiene que ver con este plan, con el plan del gobierno, el plan social del gobierno. Se destacan todas las situaciones que hay. Y está el asunto de la tarjeta. Bueno, está mucho, en todo el plan social del gobierno se ven muchas situaciones. La manejan con 2 o 3 dirigentes, los dirigentes se la dan a quien ellos quieran. No es un plan social realmente que llega a aquellos que realmente necesitan de ese plan social. Y dice que el incumbente del plan del gobierno para prácticas corruptas y existen los actos identificados y esta entrega de 100 millones de pesos a artistas, incluyendo al senador por la provincia Monseñor Noel, que tiene prohibido hacer contratos con el gobierno por su condición de senador. Dice que ha pasado con este informe. ¿Qué ha pasado con este informe? Fue sacado de los medios de comunicación. Ya no es noticia. Ya no es noticia. Entonces, por eso es que se puede decir que hay corrupción. Los gobiernos manejan todo el Estado. Y ya Félix lo decía en su discurso, que manejan para asuntos, para corromperse, y que lo manejan para hacer de todo con estos planes. Entonces, dice que sacado de los medios de comunicación fue notoria la ausencia del comentario en programas la ausencia de comentario en programas de radio y televisión, y ese comportamiento de los medios de comunicación es debido a los más de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos que gasta el gobierno en publicidad
de escaso valor agregado, pues no educa ni informa sobre acciones que importen a la población. Ese que aquí está demostrado el asunto de la corrupción y aquí está también envuelto el asunto de la corrupción. ¿Y por qué entonces los medios de comunicación que tienen publicidad, que tienen esto, no, que invierten 6 millones diarios en asuntos de publicidad? Y por eso entonces, claro está, la inmensa mayoría entonces tiene que estar plagado a esa situación de corrupción que se ve en el gobierno. Dice que, y agregó pues, no educa ni informa sobre acciones que importen a la población. Y es verdad, esa misma publicidad es mentirosa. Lo que dice es mentira, porque no educa, no forma, no orienta a la sociedad para que se... ¿Qué mensaje de valor ponen esos medios de comunicación? A menos que no sea que obra, que esto. Bueno, ahí está, miren, el boletín. Ese es el boletín que está en los medios, en las redes y también físico para algunos sectores. No es la cantidad que se puede hacer, porque es difícil ya ahora hacer mucha publicidad con pocos recursos. Entonces estaríamos cayendo en el mismo vicio, ¿verdad? Pero a pesar de que esta publicidad es formativa, es educativa, es orientadora, para que aquellos que están en la responsabilidad de mantenernos o de mantener en el poder y de organizar la sociedad para que esta sociedad con equilibrio pues tenga esas posibilidades. Dice que parte del mismo discurso del presidente de la República el 27 de febrero y otros departamentos a decir que hacen los funcionarios. Dice que frente a ese informe, en el gobierno se dieron por enterado, incluyendo la Comisión de Ética. Dice que otros casos, como el encargado del correo, fue también premiado con la máxima dirección del partido de gobierno en el municipio Santo Domingo Este y junto a exdirectores de titulación, mencionando en el caso de Calamar, mencionado en el caso Calamar. El grupo Calamar. Sí, dice, esa es una trama, ¿verdad? Una trama. Sí. De esta que están haciendo ahora en la justicia y asunto de la corrupción, pero que todo esto también se calla, porque la justicia también tiene el control de la justicia. Dice que pretenden ser candidatos a alcalde por el municipio de Santo Domingo Oeste. Esa gente que estuvo envuelta en el caso Calamar, que ha estado manejando recursos del Estado de una manera fraudulenta o de manera corrupta, vamos a decirlo así claramente. Entonces son los candidatos Santo Domingo Oeste. Pero bueno, ahí hay un candidato de Patria para Todos que se llama Juan de León, que está en la calle del medio, que está diciéndole a la gente que hay que cambiar la situación, que hay que poner a la municipalidad a tener satisfechas esas necesidades, sobre todo de servicio, como la que tiene que dar la alcaldía. Es así que hay que decir en este caso. Dice que la impunidad judicial ha estado presente en los casos del gobierno a 3 años de gestión. Dice que los casos que desde el inicio del gobierno fueron vinculados con la corrupción, como el exministro de la presidencia, la exministra de la juventud, el exdirector del correo, el director de las políticas sociales y más recientemente el de titulación, no han sido sentados en el banquillo de los acusados. Es así, hay varios casos que se han manejado y que dicen se han hecho públicos, pero se han hecho públicos. Han guardado silencio. Y se callan. Silencio. Entonces no hay justicia, no hay persecución de la corrupción,
No es verdad que hay una persecución de la corrupción que nosotros podamos decir, ¿verdad? Podamos decir que es seria, que es para todos aquellos que cometen indelicadeces. No. Robo. Delicadeces no, acúsenme. Dice que porque hay mucha gente que son indelicadas y no precisamente es de... No dicen las cosas. No es de robo, ¿verdad? Sí. No precisamente de robo. Dice que la corrupción e impunidad forman parte de los desafíos que enfrentaremos o que enfrentamos los dominicanos y dominicanas en el camino, en este camino hacia la construcción de un estado de bienestar que necesita la sociedad dominicana, un estado de bienestar colectivo para el pueblo dominicano. Dice que se debe poner fin al tráfico de influencia, sobre evaluación de compras y contrataciones, uso de nominillas para clientelismo político que solo sirve para el parasitismo político en detrimento del desarrollo, del crecimiento, de la producción nacional, de vivir con dignidad, de la salud, de la educación, de construir entonces, esa sociedad que tenga satisfechas esas necesidades básicas. Cada nosotros decíamos, sin vestido, ¿sabe algo? Sin vivienda, sí. Sin salud, sin educación, sin nada. Sí. ¿Sabe que sin recreación? A mí me ha llamado mucho la atención la Agenda 2010-2030. A la que han seguido dándole el curso, porque es producto de un sistema. Nuestros problemas son sistémicos, sí. Y hay un problema grave que incide en la sociedad dominicana y es el estado desigual en que participan los sectores vulnerables para fijar posiciones frente a la sociedad, para producir los cambios que verdaderamente necesita el país. Cambios que se ven solamente alrededor de los grandes grupos económicos que conforman la estructura económica del país y que son prácticamente los que controlan el Estado dominicano y controlan a su gente y controlan todas las instancias del país por la influencia de capitales que poseen en el marco de eso. Y hay instituciones que se prestan para cristalizar esos pasos. Instituciones que de una manera u otra hacen un rol donde hay personas con buenas intenciones y hay otras desde fuera que contaminan el entorno de esas instituciones y de hecho la ponen como atajar para que otro enlace. Y así ponen al pueblo, para atajar para que otro enlace. Porque una cosa es consultar y otra cosa es ya decidir algo donde ya la consulta no tiene sentido porque ya la han aprobado otros, que ya lo que está discutido es lo que se va a hacer. Y no se toma en cuenta lo que piensa el pueblo, lo que piensan sus instituciones, ni lo que piensan las comunidades en ese sentido. Por eso, ese plan, ese programa 2010-2030, que tiene muchos baches nocivos en el marco de su desarrollo, que se discutió en instituciones y con organizaciones del país, del sur, del este, hecho al vapor la consulta, pero muy bien premeditado por los grupos que querían imponerlo en ese momento y que ahora todo el que ha pasado por ahí tiene que seguir ese carril que le ha hecho estrago a la sociedad. Lo que tiene hoy secuestrado nuestra clase obrera, lo que tiene hoy secuestrado e impedido de organización y de progreso a las organizaciones sindicales para instituir un crecimiento en sus capacidades, tanto productivas como de demanda social que necesitan los trabajadores y que necesitan los diferentes sectores laborales, incluyendo los trabajadores del mismo Estado. Cuando tú ponderas el sueldo que gana un trabajador del ayuntamiento o un trabajador de lo que puede ser INESPRE, que es una institución dirigida por el Poder Ejecutivo. Entonces, cuando tú valoras todo eso y tú dices, bueno, pero se corresponde con la canasta familiar
de gastos diarios que tiene cada familia. Realmente ese es un problema que hay que ponderarlo y que el que llegue al poder tiene que ver eso. Pero más que eso, tiene que ver que el país necesita un respiro de la forma y estilo de proyectar la lucha por la toma del poder que se ha mantenido aquí mediante el proceso electoral con una imponencia muchas veces hasta de Estado en materia de reelección y que se impone simplemente por la influencia. Y todo eso es parte de una situación gravosa para el país y un reto que tiene la sociedad dominicana de elegir figuras que tengan el dominio, la capacidad, la disposición de hacerle frente a esas realidades con una visión objetiva y con cambios que le puedan ser mayores productivos al pueblo dominicano y no en las condiciones que se encuentra hoy. Así es. Mira, vamos a continuar lo que dice aquí Severino. Ya decíamos el asunto del detrimento del plan de desarrollo de la producción nacional y la generación de empleo decente. Dice que el 24, o sea, en el 2024 es una oportunidad para avanzar en la superación de estos dos desafíos. Esos dos desafíos, ¿tú sabes cuáles son? Enfrentar la corrupción, ¿verdad? Sí. Y sabe cuál es el otro, ¿verdad? Entonces hay que trabajar para el bienestar. Para el bienestar de la sociedad. Hay que construir fundamentalmente el bienestar de la sociedad. El Estado que necesitamos hay que construirlo. Y es ahí entonces que tenemos bien claro para esos dos desafíos. Entonces dice que de superación de estos dos desafíos, que es el voto cuenta para ello. O sea, para ese desafío, para parar la corrupción, para parar la impunidad, el voto cuenta, ¿verdad? Claro. Entonces no debe haber impunidad, no debe ser, entonces hay que votar por gente que recojan esos valores, ¿verdad? Sí. Entonces dice que febrero y mayo serán dos momentos cruciales para dejar atrás estos dos males, la corrupción y la impunidad. Y ya tú puedes ver, Félix, que, bueno, surgió en el país un movimiento para eso. Se ha estado manteniendo ese movimiento. Pero ¿qué pasa? Que esos mismos corruptos que estuvieron ahí, fueron a acompañar al pueblo que no quiere la corrupción, entonces fueron y destruyeron ese instrumento, el llamado Marcha Verde. ¿Y tú sabes quién lo cogió ahora? Es uno del padre de la corrupción. El color. Sí. ¿Tú sabes quién es el padre de la corrupción? Sí. Ah, el doctor Sí. Leonel Fernández. Sí, sí, sí. Dice que es la fuerza del pueblo. Entonces cogió la fuerza del pueblo para volver a tomar el poder y seguir haciendo más corrupto, más Sí. corrupto, más corrupto, más corrupto, construyendo más corrupción. Por eso es que es tan importante que ustedes busquen a través de las redes, busquen Patria para Todos, MPT, y usted encontrará este planteamiento y este análisis que hace el doctor Fulgencio Severino sobre el asunto de lo que ha sido y lo que es el manejo de las políticas de Estado que en estos últimos, vamos a decir 60 años, no, vamos a poner los 30 de Trujillo también, en estos últimos 90 años. 90 años. Un siglo. Claro, casi un siglo. Casi un siglo, faltan algunos par de años para completar el siglo. Sí. De 1916 para acá. Estamos en el 23. De 1916 para acá, tú tienes que contarlo desde ahí. No, porque desde 1916 pero vamos a decir que, hasta nuestros que días. ahí no estábamos nosotros, porque en el 16 estaban los norteamericanos, del Sí. 16 al 24. Sí. No, Entonces, estaba Horacio Vázquez en el poder. Sí, en la República Dominicana. Pero los puestos por los norteamericanos y esas cosas. Eso sí. Entonces eran los norteamericanos desde el 16 al 20, al 24, vamos a decir ya, estuvimos manejados por los norteamericanos. Y a partir del 24, que fue donde surge 30, donde surge De 1931. El 24, fue de 16 al 24 fueron los norteamericanos, Sí. de 24 al 30 fue Horacio Vázquez. Sí. Y entonces, después de eso, viene Trujillo en el 30. Viene Trujillo en el Entonces en yo el estoy diciendo 30. que vamos a poner desde 24, que vamos a poner a Horacio Vázquez también. Sí.
O sea, Entonces, esa es una de las realidades. son todos estos años. Ahora, hay otro de la elemento corrupción. que yo Pero, quisiera... Félix, déjame concluir. Y es que bueno, la corrupción en ese sentido es histórica, es endémica. Es entonces una corrupción que está acompañada de la impunidad, porque todos los gobiernos son los que cubren a todos los corruptos y son los padres de todos los corruptos. Todos los gobiernos que han acontecido de 24 para acá. Dice entonces dice Severino, que superando el pasado y el presente, por eso hablamos del pasado y el presente, o sea, la corrupción de todos los gobiernos atrás, pero también la corrupción de este gobierno que subió, que llegó al poder con esa visión de cambiar ese tipo de política en el gobierno y de cambiar esa actitud y de transformar la justicia dominicana. Transformar la justicia dominicana. En ese sentido es que tenemos que decir que superar esa corrupción del pasado y del presente y esa impunidad de los gobiernos, dice, es nuestro compromiso, es hacer un gobierno de personas honestas, sin conflictos de intereses, porque tengan práctica privada que coligen con el desempeño de funciones públicas. Dice que el voto del 24 será un voto por la patria, un voto por el bienestar y la salud del pueblo dominicano. Dice que nuestro apego y amor al pueblo es muy diferente a la práctica de nuestros contrarios, que representan, por un lado, el regreso de la corrupción y la entrega del patrimonio público a particulares, y por otro, la continuación de la inflación, la privatización y corrupción actual. Nuestra práctica desde hace años es una garantía del compromiso con la buena gestión política. Dice que el voto del 24 será un voto por la patria y el bienestar y la salud del pueblo dominicano. Nuestro apego y amor al pueblo es muy diferente a la práctica de nuestro contrario, el doctor Fulgencio Severino. Salvar la patria, sí. Patria para todos, sí. Y todas. Y déjame decirte que yo quiero hacer una apreciación sobre el papel que le toca jugar al pueblo dominicano. Vamos a hacerlo después de la pausa, porque ya nos toca la pausa. Después de la pausa continuamos. Ok. Vamos a la pausa, nos recordamos que llegamos gracias a la alcaldía del municipio de Licey al Medio, trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licey. Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para lograr alcanzar el anhelo de los liceyanos. Gracias a Peproamori, la Asociación de Pequeños Productores Avícolas de Moca y Licey. Ambioris Cabrera, dándole protección en el aspecto de recursos, financiamiento y también protección en el aspecto de los técnicos para garantizar la calidad de los productos agropecuarios de toda esta región del Cibao. Ambioris Cabrera, su presidente, carretera Duarte, kilómetro 11 del municipio de Licey. Vamos a la pausa y seguimos con más en este su espacio Turno Libre. Hola, soy Fulgencio Severino, presidente del movimiento Patria para Todos y Todas. Siempre me preguntan que por qué rechazamos el financiamiento de los partidos políticos. Nosotros somos el único partido reconocido por la Junta Central Electoral que rechaza este financiamiento. Y en 2 años de haber sido reconocida nuestra organización, nunca hemos recibido estos recursos. Y te voy a decir por qué. Con 1.200 millones de pesos que cada año le entregan a los partidos políticos, pudiéramos pensionar a miles de personas humildes en la República Dominicana. Pero además, pudiéramos mejorar el sistema de salud en la República Dominicana
y fundamentalmente garantizar los medicamentos de forma gratuita a toda la población. Es por eso que nosotros rechazamos estos recursos, pero hay otras razones. Una de ellas es que los dirigentes de los partidos que reciben este financiamiento controlan el partido, ponen a los dirigentes, porque ellos financian la actividad al interno del partido y por lo tanto influyen en la militancia al disponer de recursos económicos y pueden hasta comprarlo. En esa dirección, este financiamiento sirve para secuestrar la democracia interna dentro de los propios partidos. Es por eso que nosotros rechazamos y demandamos en la nueva reforma a la ley electoral y a la ley de partidos políticos que se elimine el financiamiento a estas organizaciones. Además, República Dominicana es de los únicos países donde el financiamiento es permanente. En otros países se financia la campaña electoral, pero aquí se le entregan recursos todo el tiempo a las organizaciones. Y es en esa dirección que este financiamiento, más que servir a la democracia, más que servir al fortalecimiento de los partidos políticos, sirve a la corrupción política y sirve al secuestro de estas organizaciones. De regreso con ustedes en este su espacio Turno Día. Vamos a continuar con el tema porque está bastante interesante. Perfecto. Estamos hablando de lo que es el papel de Patria para Todos y el estado mismo de la actitud del pueblo frente a esta situación tan gravosa como presenta el país, pero una alternativa que se le ha presentado en estos momentos al país es tener un instrumento de lucha organizado dentro de la estructura política como lo es Patria para Todos y Todas, y que ha jugado un rol preponderante en el marco de las exigencias, a tal grado que ha puesto como condición no recibir dinero de la Junta Central Electoral, porque eso forma parte también de los planes de corrupción política que se emana con la entrega de grandes capitales a partidos que corresponden a las estructuras capitalistas del país y que han hecho estrago grandemente en nuestro sistema político nacional. Pero es bueno decirle que el país tiene por delante una de las posibilidades mayor presentada por razones coyunturales, como es esta, para producir los cambios de figuras dentro del Estado Dominicano, para construir con buenas y armoniosas intenciones los cambios que necesita el país para mejorar las condiciones de vida del pueblo humilde y trabajador y de todos los sectores que incursionan en la economía, en la lucha por un crecimiento de la economía cotidiana en bien del país y por razones propiamente vivenciales. Hay muchos que se pueden casar con la gloria en este proceso de lucha política. Y hay sectores que son dignos de tomar en cuenta en este proceso de lucha por un nuevo sistema, como lo plantea Patria para Todos, para mejorar las condiciones de vida del pueblo dominicano y mantener un estado de equilibrio entre los sectores económicos productivos que lo hacen con la mayor intención de mejorar realmente a su país. Pero hay otros que son nocivos porque simplemente desean acumulación de riqueza para ello lucrarse y no darles realmente las bases sustentativas al pueblo dominicano para que la disfruten en equilibrio y en verdad. Esa es una de las cosas que tenemos. Y hay muchas personas que se pueden casar con la gloria y unirse a este movimiento y abrir un espacio de pluralista para bien de la sociedad dominicana y para bien del pueblo dominicano.
Así es, además de eso todavía hay la oportunidad, Félix. En el Movimiento Patria para Todos y todo hay una oportunidad. Hay una boleta que usted no tiene que comprar el derecho a participar. No, no. Que usted no tiene que hacer... Bueno, hay que hacer algunas inversiones. ¿Cuál es la inversión? El trabajo, de ver la colaboración, de Claro. ver la forma, la manera de cómo uno llegar a la población, porque hay que llegar. Este mensaje tiene que llegar. Y debemos hacer uso de los medios que hay que hacer para eso. Debemos juntarnos la familia. Y de esa familia decir, bueno, vamos a ver si alguien, si alguno de nosotros tiene que representarnos, tiene que representar a la sociedad en esas instituciones que dirige el Estado. Vamos a ver si hay alguna gente en la municipalidad que pueda ser regidor, que pueda ser candidato a alcalde, que pueda ser también candidato a diputados, que puedan ser candidatos a senadores, que puedan ser, bueno, ya tenemos el candidato presidencial, pero que pueda también tener ese tipo de nivel de aspiraciones, que si no ahora, pues bueno, en el futuro, ¿verdad? Que si ahora ya está lleno, pues, nos metemos, Claro, trabajamos claro. con el que está ahora Claro. y mantenemos todo lo que tiene que ver con ese proyecto político, no se deja caer, se mantiene, se sigue formando, se sigue orientando a la sociedad, se sigue orientando a cuál es el camino, se sigue señalando el camino ya está indicado, está señalado. El discurso está elaborado, es la práctica que libró Jesús Claro. para liberar Claro. de esos emperadores Claro. el mundo. Y sabe El una mundo, cosa, aquí hay mucha gente con capacidades y disposición. Lo único que tiene es el temor. Sí. El temor en el camino que le han creado y que le han cultivado de negarse a sí mismo para defender su propio prójimo. ¿En Así qué es. sentido está eso? En el sentido de que le han vendido una imagen nociva, contaminante a la sociedad. Sí. Y ese es algo que hay que romper. Y lo tienen personas con calidad humana grande, que pueden disponer del esfuerzo y la voluntad y decir, no, esto es un mito que no han creado en la mente. Y es el problema de decir, no podemos incursionar en política porque la política es mala. Sí. Y yo os digo, la política es la ciencia que ha cultivado el mundo en todo el quehacer de la humanidad. Desde que se inició el nuevo mundo. Y para eso, y antes del nuevo mundo. Porque antes del nuevo mundo hubo otro mundo que también trabajó en esa dimensión, con características, modelos y estilos diferentes. Y en ese sentido, los hombres y mujeres no podemos dejarle el camino abierto a la inmundicia, sino el camino de la honra, de la dignidad y el decoro, que nosotros decimos, patria para todos y todas, abre el camino para ese sendero y debemos tomarlo en cuenta para encaminar los esfuerzos hacia ello. Así es. El camino está señalado, ya decíamos, por el guía espiritual del mundo, de la humanidad, De la humanidad. que es Jesucristo. Amén. Está señalado. Ahora, los discípulos de Jesucristo han cogido, como dicen, bueno, somos todos discípulos de Todo, Jesucristo. todo. Pero hay muchos que entonces son discípulos, son hijos de Cristo y están en el camino equivocado. Y el camino de la avaricia, de esos pecados capitales, por eso también digo yo que está señalado el camino, porque los pecados capitales, eso fue lo que dijo Jesucristo, que son el obstáculo para llegar al reino, para tener vida eterna. Para tener vida eterna. La vida eterna es cuando tenemos ese espíritu salvo, que no hay esos pecados capitales. Activado, de avaricia, lleno de fruto, lleno de bondad, lleno de justicia, sí, lleno de amor, Así es. que es el así fruto del Espíritu. Ese es el fruto del Espíritu. Entonces, hacia ese camino es que está. Pero bueno, nos quedan un par de minutos, Félix, para decir que el domingo, el próximo Bueno, domingo, el domingo es la gran marcha, la gran concentración que se va a poner en práctica y que a partir frente al Palacio Nacional, en la, por ahí, ¿cuál es la calle? la doctor Delgado con Francia. Con Francia. Sí, sí. Y así viceversa, y ahí todo y cada uno de nosotros
debemos estar presentes en esa concentración por la vida, por el agua, por la salud, por el bienestar del pueblo dominicano. Por la naturaleza misma, porque los que amamos la naturaleza amamos la patria, y los que amamos la patria amamos a nuestro prójimo. Amén. El próximo domingo a las 10 de la mañana, frente al Palacio Nacional en la Francia con Dr. Delgado, ahí estaremos concentrados para reclamar que se pare la política ambiental del país y de destrucción y de entrega de los recursos naturales. El próximo lunes estaremos de nuevo con ustedes. Compartiremos otro turno libre más. Pasen feliz resto de la tarde, feliz fin de semana. Galaxia TV. La imagen que se proyecta.